¿Y si la casa de tus sueños ocultara algo que nunca se fue? Algo que camina por los pasillos cuando nadie está, que susurra por las noches, y que si se enfada, puede tocarte o empujarte por las escaleras. En el verano de 2008, Jennifer Patterson tenía 24 años y quería empezar una nueva etapa. Su sueño era vivir en el campo, lejos del ruido, con suficiente espacio para sus caballos. Cuando su padre le habló de una casa en venta con 5 acres de terreno, un establo y un pequeño estanque, sintió que el destino le estaba entregando exactamente lo que había pedido. La casa no era moderna ni lujosa, pero tenía un encanto especial. Maderas expuestas, un porche sencillo y ese aire antiguo que hacía imaginar una vida tranquila y silenciosa. Jennifer se enamoró del lugar casi al instante y decidió comprarla sin dudar demasiado. Sin embargo, lo extraño comenzó incluso antes de mudarse. Una compañera de trabajo quiso acompañarla a ver la casa vacía. Entraron por el garaje y caminaron hacia el interior. El lugar estaba en silencio absoluto. No había electricidad, ni muebles, ni señales de vida. De pronto su amiga se detuvo y preguntó quién más estaba allí. Jennifer respondió que nadie, pero la mujer insistió. Dijo haber visto a alguien cruzar el pasillo del fondo, como si una persona hubiera pasado de un cuarto a otro. Jennifer revisó todas las habitaciones. No había nadie. Pensó que su amiga estaba sugestionada por el ambiente del lugar y decidió no darle importancia. Días después, mientras llevaba sus pertenencias al dormitorio principal, comenzó a notar un olor extraño, como el de una residencia de ancianos. Era desagradable, pero entendió que personas mayores habían vivido allí durante años. Sin embargo, cada vez que salía de la habitación, una ráfaga intensa de colonia masculina antigua aparecía de la nada. Era un olor fuerte, pasado de moda, como si alguien acabara de ponerse una loción vieja justo detrás de ella. Buscó el origen por toda la casa, revisó armarios, cajones, el botiquín del baño, no había nada. Aún así, cada vez que caminaba por el pasillo, la sensación era la misma, como si alguien estuviera siguiéndola a pocos pasos. Cuando finalmente se mudó, los fenómenos se volvieron más frecuentes. Algunas noches, al regresar del trabajo, escuchaba voces dentro de la casa. No eran palabras claras, sino el sonido de varias personas conversando a lo lejos. El televisor estaba apagado, no tenía radio encendida y los vecinos estaban demasiado lejos como para escuchar algo desde fuera. Pero las voces estaban ahí. Cada vez que intentaba seguir el sonido se detenía de golpe, como si supieran que ella se acercaba. En otras ocasiones, escuchaba música antigua, canciones que parecían de otra época, con un estilo country muy viejo, como de los años 30 o 40. Miraba por las ventanas buscando algún coche con música fuerte. No había nadie. El sonido parecía venir del interior, pero nunca encontraba la fuente. Aún así, decidió hacer una fiesta de inauguración. Quería celebrar su nuevo hogar y dejar atrás las sensaciones extrañas. Invitó a varios amigos y la casa se llenó de gente, risas y movimiento. Pero en medio de la fiesta, el novio de una de sus amigas se acercó con el rostro serio. Le dijo que había muchas personas en la casa. Jennifer pensó que se refería a los invitados, pero él negó con la cabeza. Dijo que esas personas no estaban vivas, que eran espíritus y que no querían que ella estuviera allí. Jennifer lo tomó como una broma, pero al día siguiente su amiga le confesó algo inquietante. Ese hombre decía ser psíquico. Jennifer intentó ignorarlo todo. No quería parecer paranoica ni contarle a nadie que escuchaba voces o música en una casa vacía. Pero poco después, una compañera de trabajo le reveló algo que cambiaría su forma de ver la casa para siempre. Le contó que conocía a los antiguos dueños. Un hombre llamado Carl había construido esa casa para su esposa y sus hijos. Vivieron allí durante décadas. Eran muy religiosos y muy unidos, pero cuando su esposa murió dentro de la casa, él nunca volvió a ser el mismo. Pasaba los días sentado en la sala, recordándola. Incluso se negaba a usar el lavavajillas porque era algo que solo ella hacía. Con el tiempo, él también murió en la casa. Jennifer descubrió que ese hombre había fallecido allí apenas un año antes de que ella comprara la propiedad. Después de enterarse de eso, los sucesos extraños comenzaron a intensificarse. Una noche, mientras veía televisión, notó que la puerta del ático estaba mal cerrada. Se levantó, la empujó con fuerza y comprobó que quedara asegurada. Volvió al sofá. Sus perros dormían tranquilos. De repente, la puerta del ático se abrió con violencia y golpeó la pared con un estruendo. Sus perros saltaron del sofá y corrieron hacia la escalera, ladrando con furia hacia la oscuridad. Jennifer sintió un miedo que nunca había sentido antes y no se atrevió a acercarse. Con el paso de los días, los fenómenos dejaron de ser simples ruidos o olores. Comenzaron a volverse físicos. Mientras limpiaba el sótano, escuchó una voz clara que le ordenaba irse. Intentó convencerse de que lo había imaginado, pero cuando siguió trabajando, la voz volvió, más fuerte. Entonces sintió algo imposible de explicar. Una mano invisible le agarró la pierna. Sintió los dedos cerrándose alrededor de su piel. Sintió la presión. El pánico la invadió y salió corriendo escaleras arriba, convencida de que ya no estaba sola en esa casa. Si este caso ya te está poniendo la piel de gallina,
suscríbete, porque lo que ocurrió después fue mucho peor. Ese fue el momento en que su sueño comenzó a transformarse en una pesadilla, y todavía no imaginaba hasta dónde podía llegar aquello que habitaba dentro de su hogar. Desde aquel momento Jennifer supo que lo que ocurría en su casa no era una simple sensación extraña ni un juego de su imaginación. Algo en ese lugar reaccionaba a su presencia, y cada día parecía estar más activo. Aún así, trató de continuar con su vida. Pensó que tal vez podía convivir con aquello, que si los antiguos dueños realmente seguían allí, quizás solo querían que respetara su hogar. Pero esa idea no duró mucho. Una noche, al regresar del trabajo, se detuvo frente a la ventana principal. Antes de entrar, desde el exterior vio una silueta dentro de la casa. Era alta, oscura, como la figura de un hombre parado en medio de la sala. Sus perros, que normalmente corrían a la puerta moviendo la cola, estaban ladrando con furia. Jennifer sintió que algo no estaba bien. Llamó a su hermano y esperó afuera hasta que él llegó. Cuando entraron juntos, no encontraron a nadie. No había señales de intrusos, ni puertas abiertas, ni ventanas forzadas. Pero ella sabía lo que había visto. Con el tiempo, Jennifer comenzó a salir con un compañero de trabajo, llamado Shaun. Después de varios meses, él decidió mudarse con ella. Era un hombre lógico, de mentalidad científica, alguien que creía que todo tenía una explicación racional. Al principio pensó que las historias de Jennifer eran simples coincidencias o malas interpretaciones, pero pronto empezaron a suceder cosas que él tampoco pudo explicar. En la habitación que usaban los hijos de Shaun, comenzaron a aparecer moscas, no unas pocas, sino decenas. A veces más de 80 en un solo día. Limpiaban el cuarto, lo desinfectaban, revisaban cada rincón buscando basura, comida o alguna fuga. No había nada. Sin embargo, al día siguiente, las moscas volvían a aparecer, siempre concentradas en la misma habitación. Una noche, mientras veían televisión, ocurrió algo aún más extraño. En un pequeño armario del pasillo, había un dispositivo inflador sobre un estante. De repente, sin ninguna razón aparente, el objeto salió disparado. No cayó al suelo. Cruzó el pasillo a la misma altura del estante y golpeó la pared del otro lado, como si alguien lo hubiera lanzado con fuerza. Shaun se quedó helado. No había forma lógica de explicar lo que acababa de ver. Desde ese momento, comenzó a creerle a Jennifer. Poco después, ella despertó en mitad de la noche y vio una figura a los pies de la cama. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era más oscura que la propia oscuridad del cuarto. Parecía un hombre de pie observándola. Intentó despertar a Shaun, pero cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Jennifer tenía la costumbre de cerrar con llave la puerta de su habitación antes de dormir. Una madrugada, escuchó el sonido del picaporte girando. El seguro saltó y la puerta se abrió lentamente. No había nadie al otro lado. Horas después, un estruendo los despertó a ambos. Sonó como si alguien hubiera pateado la puerta principal. Shaun tomó su arma y recorrió cada habitación, el sótano, el exterior. Incluso los 5 acres de terreno. No encontró nada, ninguna señal de intrusión, ninguna puerta dañada, nada que explicara el ruido. Pero lo más inquietante llegó cuando notaron el comportamiento de su hijo pequeño. El niño estaba sentado con un libro infantil, pasando las páginas y señalando las imágenes. Hasta ahí, nada extraño. Pero luego comenzó a girar el libro hacia un punto vacío del cuarto, como si se lo estuviera mostrando a alguien. Parecía estar interactuando con una presencia invisible. Jennifer sintió un miedo profundo. Hasta ese momento, pensaba que las entidades solo se manifestaban con ella. Ahora parecía que también estaban cerca de los niños. Esa fue la gota que derramó el vaso. Decidieron buscar ayuda profesional. Un grupo local de investigadores paranormales aceptó examinar la casa. Realizaron sesiones de grabación, recorrieron cada habitación y pasaron la noche allí. En las grabaciones, captaron sonidos extraños, incluso el estornudo de un hombre cuando solo había mujeres en la casa. En otra grabación, una voz parecía decir "no te vayas" justo cuando Jennifer salía del lugar. A pesar de los rituales de limpieza y las bendiciones, los investigadores concluyeron que las entidades no podían ser expulsadas. Dijeron que tal vez los antiguos dueños estaban ligados emocionalmente a la casa y no querían abandonarla. Jennifer y Shaun tomaron una decisión difícil. No iban a arriesgar la seguridad de sus hijos por una casa, por bonita que fuera. Se mudaron definitivamente. Sus padres, escépticos y poco creyentes en lo paranormal, se quedaron para terminar las renovaciones antes de venderla, pero pronto comenzaron a experimentar cosas extrañas. Una mosquera que siempre estaba colgada apareció de repente al pie de las escaleras del sótano sin que nadie la tocara. Otra vez, el padre de Jennifer escuchó la puerta del garaje abrirse y pasos entrando a la casa. Subió a revisar y no había nadie. Su vehículo era el único en la entrada. Cuando terminaron las reparaciones, la casa fue vendida. Desde entonces, ha cambiado de dueño varias veces. Jennifer nunca volvió a experimentar fenómenos paranormales después de irse de allí. Años más tarde, su historia fue adaptada para un programa de televisión. Sin embargo, ella afirmó que muchos de los sucesos fueron exagerados o dramatizados
para hacerlo más impactante según Jennifer. Lo que realmente ocurrió ya era lo suficientemente aterrador sin necesidad de inventar nada. Hasta hoy, ella cree que las entidades estaban ligadas a la casa por amor, pérdida o asuntos pendientes. Cree que el antiguo dueño no estaba contento con los cambios que hacían en su hogar, ni con la forma en que vivían allí. Pero la pregunta sigue abierta. Si esas presencias estaban tan unidas a la casa, ¿siguen allí hoy? Porque las paredes no olvidan, los lugares guardan recuerdos. Y algunas casas no solo conservan historias, también conservan a quienes nunca se fueron. Si te gustan los misterios reales, los casos paranormales y las historias que no te dejan dormir tranquilo, suscríbete. Deja tu like y dime en los comentarios, ¿te quedarías a vivir en una casa donde algo invisible ya te ha tocado?